Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque hasta aquí han llegado junto con nosotros escuchando la palabra de Dios y hoy tenemos que hacer nuestro repaso semanal. Les saludamos con mucho gusto. Les damos una bonita bienvenida a hacer nuestro repaso de la lección número 10. Lecciones del pasado. Nuestro versículo, Salmo 78, 3 y 4. Lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no los ocultaremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Gracias, Rosalena. Y esto deberíamos hacer todos nosotros, ¿verdad? Contarles a nuestros hijos también lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y esto es lo que pudimos ver en esta semana, analizando estos diferentes salmos de todo lo que Dios había ayudado a su pueblo, ¿verdad? Por medio de estos salmos que se llaman salmos históricos. Y estos ciertos salmos históricos contienen una nota predominante de himnos que destacan los maravillosos hechos de Dios en el pasado en favor de su pueblo. El atractivo especial de los salmos históricos es que nos ayudan a ver nuestra vida como parte de la historia del pueblo de Dios y a reclamar este pasado como propio, José Ramón. Sí, fíjate, Rosalena, que el domingo 3 de marzo estuvimos viendo el tema La imbatible fidelidad del Señor. Y ese día estuvimos analizando el Salmo 78, en el que nos hablaba de 3 épocas, historias claves que destaca este salmo, ¿verdad? Como la historia del Éxodo, el establecimiento de Canaán y la época en que vivió David y su reinado, ¿verdad? También vimos que el salmista Asaf, el creador de este salmo, pues recuerda que todo lo que Dios había hecho por ellos y cómo los había ayudado. Las reseñas del pasado de Israel ponen de relieve la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel. También deben enseñar a las generaciones venideras a no repetir los errores de sus antepasados, sino a confiar en Dios y permanecer fieles a su alianza. Sí, este salmo, aparte de mencionar, como les había dicho anteriormente, la época del Éxodo, el establecimiento en la tierra de Canaán y la época de David, también muestra la historia de Israel que relata de muchas formas la deslealtad del pueblo hacia Dios, especialmente por medio de su idolatría. Sí, aquí vimos cómo el salmista subraya la raíz de la infidelidad de Israel, que en esos tiempos se olvidó las maravillas que Dios había hecho por ellos. Sí, fíjate que no siguió confiando en él y fue que lo puso a prueba, ¿verdad? Aquí también el salmista da a entender que el rechazo de Israel en la historia se ha debido a un pecado esencial. ¿Y cuál era ese pecado que habían cometido, Rosalena? La falta de confianza del pueblo en el Señor. O sea, habían desconfiado en Él. El lunes 4 de marzo, el tema recordar la historia y alabar a Dios. Aquí vimos el Salmo 105, que nos habla de alabanzas a Dios. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Sí, Rosalena, fíjate que este Salmo 105, que estuvimos analizando este día, muestra casi toda la historia del pueblo de Israel, desde lo que hizo con Abraham, Isaac, Jacob, y después cómo envió Dios a José a Egipto para salvar al pueblo, ¿verdad? Y finalmente también cómo lo salvó de ahí mismo por medio de Moisés. Aquí el salmista enfatiza que en toda la tierra están sus juicios, como dice el Salmo 105, 7. Entonces,
Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Sí, en el Salmo 105 también pudimos ver cómo la historia se narra por medio de la vida de los patriarcas más grandes de Israel, como les decía los nombres, mostrando la conducción providencial de Dios y la paciente constancia de los patriarcas ante las dificultades. Y aquí vemos que el Salmo 96.1 y 97.1 evidentemente es un llamado a la fidelidad para cada generación de creyentes. Sí, el día martes 5 de marzo vimos el título Recordar la historia y arrepentirse. Esa es otra de las cosas importantes que debería de hacer el pueblo, arrepentirse de los errores que habían cometido. Y esto estuvimos analizando por medio del Salmo 106, que vimos cómo cuenta lo que pasó el pueblo de Dios en su peregrinaje hacia la tierra de Canaán y cómo dudaron de Dios desde antes de cruzar el Mar Rojo, tenían miedo, y cómo después se rebelaron abiertamente contra Dios. Este salmo también nos muestra cómo los demás salmos apunta a este salmo a la fidelidad divina y a su pacto de gracia con Dios. Sí, por esa razón es que el pueblo después de mirar esto debía arrepentirse, como decía el título, ¿verdad? El día miércoles 6 de marzo vimos la parábola de la viña del Señor. Y analizando el Salmo 80, pudimos ver cómo el Señor se refiere a su pueblo como una viña, ¿verdad? Se describe a Israel como una viña que Dios arrancó de Egipto, la tierra de la opresión, y la transportó a la tierra prometida, la tierra de la abundancia. La imagen de una viña comunica la elección de Israel por parte de Dios y su cuidado providencial. Este salmo, Rosalena, también nos habla, aparte de la viña que Dios sacó de Egipto, cómo estaba bajo su ira. ¿Por qué estaba bajo el juicio? Porque se habían alejado de Dios. Dadas las profundidades de la gracia de Dios, el salmista también se muestra perplejo porque Dios oculta su presencia de su pueblo durante un tiempo prolongado. Eso quiere decir porque Dios aparentemente los había dejado porque estaba esperando que reaccionaran. También en este Salmo 80 se menciona una bendición, ¿verdad? Y una bendición muy parecida a la que podemos tener en Números 6, 22 al 27. Si nos ayudas a leerla, por favor. ¿Te leo? Números 6, 22 al 27. Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos, y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Fíjate que esta bendición que se había mencionado anteriormente, ahora el salmista la menciona muy parecida a esta, ¿verdad? Ya el día jueves 7 de marzo, el día de ayer, estuvimos estudiando la supremacía del Señor en la historia. Y este día estuvimos analizando el Salmo 135 para ver esos acontecimientos históricos también que pasaron. Y aquí el salmista, después de destacar la grandeza de Dios por lo que es y lo que hace acerca desde su creación, menciona ahora la poderosa forma como libró a Israel. Aquí vemos que el Salmo 135 convoca al pueblo de Dios a alabar al Señor, José Ramón, a ser bondadosos y también que tengan su fidelidad hacia Dios. Sí, también como en la historia de la salvación de Israel,
en lo que pasaron en Éxodo, ¿verdad? En su caminar y también la conquista de la tierra prometida. Todo eso menciona este salmo. El Señor demostró, Rosalena, su gracia al elegir al pueblo de Israel como su tesoro especial. ¿Te acuerdas que leíamos esto, verdad? Sí, qué bonito, ¿no? El Salmo 135:4. Dice, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Sí, este Salmo 135 también busca inspirar al pueblo de Dios para que confíe en el Señor y permanezca fiel al pacto con Él. Eso es lo que buscaba Dios. Perdón, José Ramón. Y fíjate que aquí Dios humildemente nos dice a nosotros que hagamos eso, que seamos fieles, que confiemos en Él y que estemos siempre con Él. Para hoy, viernes 8 de marzo, Rosalena, el resumen que traemos de este día dice que los salmos históricos son un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Cada acontecimiento de la historia del pueblo de Dios era un paso providencial hacia el cumplimiento final de la promesa divina del Salvador del mundo en la persona de Jesús de Nazaret. Incluso las pruebas que a menudo dejaban perplejo al pueblo de Dios y lo hacían pensar que Dios los había abandonado, estaban bajo el control soberano de Dios y formaban parte de su providencia, porque Dios es el Señor supremo de la historia. El salmista presenta hábilmente la verdad de que ni siquiera la deslealtad del pueblo puede impedir que Dios conserve la fe en él y cumpla sus promesas. Sin embargo, las personas y los grupos impenitentes fueron excluidos de las bendiciones del pacto y su infame final sirve como advertencia duradera de cómo la vida sin Dios u opuesta a Dios destruye a las personas. Y fíjate que esto tan sencillo que difícil se nos hace a nosotros aprenderlo, ¿verdad? Que la vida sin Dios pues no tiene sentido. Los salmos animan a los hijos de Dios de todas las épocas a esperar en el Señor y permanecer fieles a Él. Como nos dice esta bonita cita del Espíritu de Profecía, que me gustaría que nos la leyeras. No tenemos nada de qué temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Sí, Rosalena, para el pueblo de Dios pueda avanzar sin temor, necesita conocer los hechos de su historia. Por eso es bien importante que conozcamos la historia. Y sí, la historia del pueblo de Dios demuestra que ninguna promesa que Dios haya hecho en su palabra quedará sin cumplirse, ¿verdad? Esto incluye tanto las promesas divinas de protección individual en la actualidad como las promesas futuras acerca de la segunda venida de Cristo. Sí, entonces podemos aprender que Dios nos invita a que confiemos en Él y a que repasemos la historia, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque eso nos va a ayudar a tener más fe en nuestro presente y en nuestro futuro. Muchas gracias por acompañarnos esta semana. Que el Señor les siga bendiciendo. Que tengan un bonito fin de semana. Haz de esta reflexión tu momento de alabanza, porque no hay día completo sin adoración.